Puerto Rico es una tierra fértil para las historias, algunas que se narran a viva voz y otras que se murmuran en la intimidad. En este espacio ya hemos recorrido algunas de las leyendas más célebres de esta isla caribeña, pero en esta ocasión deseo invitarte a explorar más allá, a sumergirte en los relatos menos difundidos, aquellas narraciones que perviven en los márgenes del conocimiento popular, en esos rincones donde la memoria colectiva aún resplandece en silencio. Existen mitos que no anhelan la fama, sino tan solo ser escuchados. ¿Estás preparado para oír? Entonces, comencemos. La Charca de las Brujas, en el núcleo del viejo San Juan, donde las calles adoquinadas parecen contar relatos de tiempos pasados, se oculta una leyenda que ha sobrevivido el paso de los siglos, la de la Charca de las Brujas. Esta historia nos remonta al año 1591, una era en la que la Inquisición española proyectaba su influencia sobre las colonias del Nuevo Mundo, vigilando la pureza de la fe y sancionando implacablemente cualquier desviación. En aquella época, al sur de la ciudad amurallada, existía una laguna rodeada por un espeso manglar en las cercanías de lo que hoy es Puerta de Tierra. Este paraje, envuelto en un velo de misterio y alejado de las miradas indiscretas, se transformó en el escenario de encuentros secretos. Según las crónicas de la época, hombres y mujeres se daban cita allí para llevar a cabo rituales paganos, danzas consideradas ilícitas y prácticas que contravenían las rigurosas normas religiosas impuestas por la monarquía española. Los rumores sobre estas actividades llegaron a oídos de las autoridades eclesiásticas, quienes, alarmadas por la aparente expansión de la herejía, dieron inicio a una serie de pesquisas. Varias personas fueron arrestadas y sometidas a interrogatorios severos. Algunos de los imputados, bajo la coacción de la tortura y el temor al castigo celestial, admitieron su participación en las ceremonias nocturnas. Las sanciones impuestas fueron diversas, mientras que algunos sufrieron azotes públicos como advertencia, otros se enfrentaron al destierro, siendo expulsados de la colonia y sentenciados al exilio. A aquellos que manifestaron arrepentimiento se les concedió la oportunidad de abjurar de sus prácticas y volver a integrarse en la comunidad bajo una estricta supervisión. No obstante, la historia adquiere un matiz más sombrío con tres mujeres en particular, acusadas de reincidir en la brujería y consideradas cabecillas de los aquelarres. Ellas recibieron un juicio de particular rigor. El Tribunal de la Inquisición, en su empeño por eliminar cualquier rastro de paganismo, las condenó a la hoguera, el castigo más severo, reservado para los delitos que se consideraban una amenaza directa a la ortodoxia religiosa. La ejecución se realizó en un quemadero habilitado cerca de la charca, un acto público diseñado para infundir miedo y consolidar la autoridad de la Iglesia. Este trágico suceso dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de San Juan. La charca, antes un lugar de encuentro y enigma, se transformó en un símbolo de escarmiento y fue rebautizada por los locales como la Charca de las Brujas. Con el transcurrir del tiempo, la naturaleza y el crecimiento urbano eliminaron las trazas físicas de aquel sitio, pero su leyenda persistió, siendo transmitida de una generación a otra. En épocas más recientes, la historia de la Charca de las Brujas ha sido recuperada y reinterpretada en el plano cultural. El Teatro Tapia,
una joya arquitectónica y cultural del viejo San Juan, ha fungido como escenario para experiencias teatrales inmersivas que buscan conectar al público actual con las narrativas del pasado. Estas puestas en escena no solo recrean los acontecimientos de 1591, sino que también invitan a la meditación sobre temas universales como la intolerancia, el temor a lo desconocido y las secuelas de la persecución. La leyenda de la charca de las brujas nos recuerda la complejidad de la historia humana, donde la frontera entre la realidad y el mito con frecuencia se desvanece. Es un testimonio de cómo las historias, nutridas por el misterio y la emoción, pueden perdurar a través del tiempo, invitándonos a explorar y cuestionar nuestro pasado desde nuevas perspectivas. El niño de Caliche. En el centro del barrio Hato Viejo de Ciales, Puerto Rico, se halla el sector denominado Caliche, nombre que en lengua indígena se traduce como fuente o manantial de la montaña alta. Este lugar cobija una cueva envuelta en misterio y tradición, conocida por los lugareños como la Cueva del Niño Encantado. Es aquí donde transcurre una de las leyendas más emotivas y arraigadas de la región, la historia de El Niño de Caliche. Narra la tradición oral que, desde tiempos inmemoriales, en esta cueva se manifiesta un niño que llora sin consuelo al caer la noche. Su lamento reverbera en el sendero que se extiende frente a la gruta, un quejido que ha perturbado a generaciones de residentes y visitantes. Aquellos que, impulsados por la curiosidad o la compasión, han intentado aproximarse para calmarlo o capturarlo, describen una experiencia desconcertante. Al tratar de alcanzarlo, el niño se desvanece súbitamente, solo para reaparecer instantes después en la entrada de la cueva o en la vereda, siempre evitando cualquier tipo de contacto. La leyenda esclarece el origen de este llanto eterno. Se dice que en épocas antiguas, una madre llevó a su pequeño hijo a la cueva mientras ella se internaba en el bosque cercano para recoger frutos. Antes de irse, le prometió al niño que volvería pronto y, para tranquilizarlo, le cantaba suavemente mientras se distanciaba. Sin embargo, la madre nunca regresó. Al llegar la noche y sentirse abandonado, el niño comenzó a llorar desconsoladamente. Desde entonces, su espíritu habita en la cueva, aguardando el retorno de su madre, y su llanto se ha convertido en un eco perpetuo que satura el ambiente. Este relato no solo ha sobrevivido en la memoria colectiva de los cialeños, sino que también se ha vinculado con las particularidades geográficas de la zona. Cerca de la cueva discurre el río Encantado, conocido por su comportamiento singular de aparecer y desaparecer en diferentes tramos, como si compartiera la naturaleza esquiva y enigmática del niño fantasma. Además, se cuenta que las lágrimas interminables del niño dieron origen a los manantiales que brotan de la montaña, fortaleciendo así la conexión entre la leyenda y su entorno natural. La historia de El Niño de Caliche es un reflejo de cómo las leyendas indígenas de la zona del Carso norteño de Puerto Rico han perdurado a través del tiempo, fusionando elementos naturales con relatos que explican fenómenos y transmiten las creencias y valores de las comunidades locales. Es un testimonio de la riqueza cultural y espiritual de la región, donde la naturaleza y el folclore se entrelazan para dar vida a historias que, como el llanto del niño en la cueva, resuenan eternamente en el alma del pueblo. Los desmembrados
de Lajas. En la región suroeste de Puerto Rico, dentro del apacible municipio de Lajas, se extiende la carretera PR-116, una vía que se desliza entre paisajes pintorescos y que, al caer la noche, se sumerge en un silencio únicamente roto por el murmullo del viento y el canto distante de los coquíes. No obstante, para los residentes de la zona, esta carretera alberga un enigma que ha perdurado con el paso de los años, la leyenda de los desmembrados. Refiere la tradición oral que en ciertas noches, sobre todo en aquellas en que la luna se esconde tras nubes espesas, los conductores que circulan por la PR-116 pueden ser testigos de presencias perturbadoras. Se habla de torsos sin extremidades que vagan sin destino, de piernas solitarias que avanzan sin rumbo definido y de cuerpos incompletos que surgen de la penumbra, desafiando toda lógica y razón. Estos espectros, conocidos en conjunto como los desmembrados, parecen errar sin descanso sobre el asfalto, como si estuvieran atrapados en un intento perpetuo de reconstruir sus formas perdidas. Los relatos de quienes han tenido encuentros con estas entidades suelen iniciarse con un augurio, el ladrido incesante de perros a lo lejos, una señal que para los lugareños advierte de la presencia inminente de lo sobrenatural. Aquellos que, desafiando el temor, han detenido su vehículo para observar más de cerca, describen una sensación de frío que penetra hasta los huesos y una atmósfera densa, cargada de una tristeza inefable. La explicación popular detrás de estas apariciones se fundamenta en la trágica historia de la carretera. Se dice que, a lo largo de los años, numerosos accidentes automovilísticos han tenido lugar en este tramo, muchos de ellos con desenlaces fatales y con víctimas que sufrieron desmembramientos. Las almas de estos infortunados, incapaces de hallar reposo debido a la violencia de sus muertes, estarían condenadas a vagar por el lugar donde encontraron su trágico final. Curiosamente, las zonas donde se reportan con mayor frecuencia estas visiones coinciden con los puntos de mayor incidencia de accidentes, lo que consolida la creencia en la conexión entre los sucesos trágicos y las manifestaciones espectrales. Para muchos, estas apariciones funcionan como un sombrío recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de la precaución al transitar por caminos que han sido testigos de tantas pérdidas. La leyenda de los desmembrados de Lajas ha superado el ámbito local, convirtiéndose en parte del rico mosaico de mitos y relatos sobrenaturales que integran el folclore puertorriqueño. Es una historia que se murmura en las reuniones familiares, que se comparte en las noches de fogata y que, a pesar del paso del tiempo, sigue provocando escalofríos y nutriendo la imaginación de quienes la escuchan. De este modo, la PR-116 continúa siendo más que una simple carretera. Es un corredor entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, un lugar donde la línea que separa la realidad de la leyenda se desdibuja y donde, en las horas más oscuras, los ecos del pasado parecen cobrar vida en formas inquietantes y desmembradas. El Hacho Errante. En el centro de Puerto Rico, entre serranías y caudalosos ríos, se entreteje un mito que ha sobrevivido al paso del tiempo. La historia de Juan Antonio Centeno Martínez, conocido como El Hacho. Juan Antonio era un modesto pescador que habitaba en una sencilla cabaña junto a su esposa e hijo en la playa de Salinas. Cada amanecer se internaba en el río
con la ilusión de capturar peces para el sustento de su familia. Al caer la noche, empleaba un hacho, una antorcha de paja, para alumbrar su regreso a casa. Una noche, tras una jornada infructuosa en la que no logró pescar nada, Juan Antonio decidió volver a su hogar bajo una lluvia intensa. La tormenta extinguió su hacho, sumiéndolo en una oscuridad absoluta. Desesperado por hallar su camino, recordó que llevaba consigo una pequeña cruz de madera, símbolo de protección y fe. En un acto impulsivo, encendió la cruz para usarla como antorcha, profanando así un objeto sagrado. Días después, Juan Antonio enfermó de gravedad y, tras una agonía silenciosa, falleció. Sin embargo, su espíritu no encontró la paz. Se cuenta que desde entonces su alma deambula por los montes y riberas, sosteniendo un hacho encendido, en una búsqueda eterna de las cenizas de la cruz que quemó aquella noche fatídica. Muchos aseguran haber visto en las noches más oscuras una luz errante que se desplaza entre los árboles, atribuyéndola al alma en pena de Juan Antonio, conocido desde entonces como el hacho errante. Esta leyenda, transmitida de generación en generación, funciona como una advertencia sobre las consecuencias de profanar lo sagrado y la importancia del respeto a las creencias y tradiciones. El relato de El hacho errante se ha convertido en una parte integral del folclore puertorriqueño, recordándonos que nuestras acciones conllevan repercusiones que pueden trascender más allá de la vida misma. La historia de El hacho errante ha inspirado diversas manifestaciones culturales en Puerto Rico. Recientemente se ha producido un cortometraje titulado El hacho, una leyenda puertorriqueña, que reimagina esta narrativa dentro del género de terror, subrayando la riqueza del folclore local y su habilidad para adaptarse a nuevas formas de narración. De esta manera, la figura de Juan Antonio Centeno Martínez sigue iluminando con su luz errante las noches y las historias de Puerto Rico, recordándonos la delgada línea que existe entre lo sagrado y lo profano y las consecuencias de traspasarla. Los gatos vengativos. En un pintoresco poblado de Puerto Rico residía un hombre célebre por su inmensa devoción hacia los gatos. Su vivienda, una modesta casa de madera con un espacioso porche, estaba siempre repleta de estos felinos, a quienes él consideraba su familia. Cada día compartía su comida con ellos, sirviéndoles en platos dispuestos alrededor de la mesa principal. Los gatos, agradecidos, se acomodaban en las sillas y disfrutaban de los alimentos junto a su dueño, creando una coexistencia armoniosa que era objeto de envidia y admiración por parte de los vecinos. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas, el hombre recibió la inesperada visita de un viejo amigo de la infancia, a quien no veía desde hacía años. Emocionado por el reencuentro, lo invitó a cenar. Sin embargo, consciente de que no todos compartían su amor por los gatos, y deseando ofrecer una velada agradable a su invitado, decidió por primera vez no permitir que los felinos se unieran a la mesa. Durante la comida, con voz suave pero firme, les indicó que permanecieran fuera de la casa mientras durara la visita. Los gatos, sorprendidos y confundidos por esta inusual restricción, se retiraron al patio, desde donde observaban con ojos inquisitivos a través de las ventanas, sin entender la razón de su exclusión. La velada transcurrió entre risas y anécdotas del pasado. El anfitrión, aunque disfrutaba de la compañía de su amigo, no podía evitar sentir una punzada de culpa al ver las siluetas de sus queridos gatos
apostadas en el alféizar, con miradas que reflejaban tristeza y desconcierto. Al finalizar la cena y despedir a su amigo, el hombre se apresuró a abrir la puerta para reencontrarse con sus felinos. Con palabras cariñosas y caricias, intentó disipar cualquier malestar que hubiera podido causar. Le sirvió su comida favorita en el porche, esperando que todo volviera a la normalidad. Sin embargo, los gatos, en un gesto insólito, ignoraron el alimento y, con movimientos pausados y miradas esquivas, se alejaron hacia la oscuridad de la noche. Esa noche, el hombre, fatigado por las emociones del día, se recostó en su hamaca, como era su costumbre. El vaivén rítmico y la brisa nocturna pronto lo sumieron en un sueño profundo. Mientras dormía, una sombra sigilosa se deslizó por el porche, seguida de otra y otra más, hasta que una docena de figuras felinas rodearon la hamaca. Los gatos, aún dolidos en su orgullo por la inesperada exclusión, parecían haber tomado una decisión colectiva. Con movimientos coordinados y precisos, saltaron sobre el hombre, envolviéndolo en una maraña de cuerpos suaves y garras afiladas. El hombre despertó sobresaltado, sintiendo el peso y la presión de sus compañeros sobre él. Intentó liberarse, pero la combinación de sorpresa y la cantidad de gatos se lo impidieron. Su respiración se volvió dificultosa y, en cuestión de minutos, su vida se extinguió bajo la mirada impasible de los felinos. Al amanecer, los vecinos, extrañados por la ausencia del hombre en sus actividades matutinas, se acercaron a su hogar. Lo encontraron inerte en su hamaca, rodeado por sus gatos, que lo observaban con ojos enigmáticos. Desde entonces, la historia se difundió por toda la isla, sirviendo como advertencia sobre la naturaleza impredecible y, en ocasiones, vengativa de los gatos. La leyenda de los gatos vengativos se convirtió en parte del folclore puertorriqueño, recordando a todos la importancia de la lealtad y el respeto mutuo en las relaciones, incluso con los animales que consideramos más cercanos. La gárgola de Guánica. Durante el año 2010, la apacible comunidad de Guánica, en la zona suroeste de Puerto Rico, fue alterada por una sucesión de narraciones perturbadoras que versaban sobre la aparición de una criatura enigmática, conocida como la gárgola. Los testimonios describían a un ser alado de aspecto grotesco y tamaño imponente que sobrevolaba la región durante la noche, infundiendo temor entre los residentes. Estos informes se propagaron con rapidez a otros municipios como Lajas y San Germán, provocando una atmósfera de alarma y curiosidad en toda la isla. La prensa local se hizo eco de estos avistamientos y el 1 de diciembre de 2010, el diario puertorriqueño El Vocero publicó en su portada una advertencia sobre la presencia de este extraño ser en Guánica, lo que agudizó el interés y la preocupación de la población. A medida que los días pasaban, los relatos sobre la criatura se multiplicaron, y más personas afirmaban haberla visto en diferentes puntos de la isla. En respuesta a la creciente inquietud, se organizaron expediciones nocturnas con el propósito de capturar, o, al menos, avistar a la enigmática entidad. Más de 500 personas se reunieron en las ruinas de la antigua central azucarera de Guánica, equipadas con linternas y cámaras, en una cacería masiva que reflejaba la mezcla de miedo y fascinación que la gárgola había despertado. No obstante, la comunidad científica y los expertos en fauna local presentaron explicaciones más racionales.
Algunos ornitólogos plantearon que los avistamientos podrían corresponder al aura tiñosa, Cathartes aura, un ave carroñera de gran envergadura común en la región suroeste de Puerto Rico. Esta ave, de plumaje oscuro y cabeza rojiza, podría haber sido confundida en la penumbra con una criatura de aspecto monstruoso, especialmente por aquellos no familiarizados con su presencia. A pesar de estas explicaciones, la leyenda de la gárgola de Guánica perdura en el imaginario colectivo puertorriqueño. Se ha convertido en una de las leyendas urbanas más comentadas y debatidas, reflejando la tendencia humana a buscar explicaciones sobrenaturales para fenómenos desconocidos y la fascinación por lo misterioso que caracteriza a muchas culturas. Para aquellos interesados en ahondar en esta leyenda, existen diversos recursos y documentales que exploran los testimonios y teorías en torno a la gárgola de Puerto Rico. Estas producciones ofrecen una visión más detallada de los eventos ocurridos y las interpretaciones que surgieron a raíz de los mismos. La historia de la gárgola de Guánica es un ejemplo de cómo las leyendas nacen, evolucionan y se arraigan en la cultura popular, alimentadas por el misterio, el temor y la necesidad de comprender lo inexplicable. Los espíritus del túnel de Oaxaca, en la región noroeste de Puerto Rico, entre las municipalidades de Quebradillas e Isabela, se halla el túnel de Oaxaca, una estructura ferroviaria construida a principios del siglo XX que, con el paso del tiempo, se ha transformado en el epicentro de una de las leyendas más perturbadoras de la isla. Este túnel, que en su momento facilitaba el transporte de mercancías y pasajeros, es hoy conocido no solo por su valor histórico, sino también por los relatos sobrenaturales que lo envuelven. Cuenta la leyenda que, en los albores del siglo pasado, un trágico accidente ferroviario ocurrió en el interior del túnel. Un tren repleto de pasajeros descarriló en su oscura travesía, provocando la muerte de decenas de personas. Los gritos de angustia y el caos de aquel día funesto quedaron impregnados en las paredes de piedra y, desde entonces, se dice que las almas de las víctimas aún deambulan por el lugar, incapaces de encontrar el descanso. Visitantes y lugareños han reportado experiencias escalofriantes al atravesar el túnel, especialmente durante las horas nocturnas. Susurros inaudibles, lamentos lejanos y una sensación de ser observado son comunes entre quienes se aventuran en su interior. Algunos aseguran haber visto figuras etéreas moviéndose entre las sombras, mientras que otros relatan cómo sus linternas parpadean o se apagan sin razón aparente al cruzar el umbral del túnel. La atmósfera dentro del túnel es densa, cargada de una energía que muchos describen como opresiva. El eco de los pasos resuena de manera inquietante y el goteo constante del agua que se filtra por las paredes añade un componente lúgubre al ambiente. Quienes han osado adentrarse solos en la penumbra del túnel hablan de una sensación de tristeza profunda, como si el dolor de las almas atrapadas se transmitiera a los vivos que cruzan su camino. A pesar de los esfuerzos por racionalizar estos fenómenos, atribuyéndolos a sugestiones o condiciones acústicas del lugar, la leyenda de los espíritus del túnel de Oaxaca persiste en el imaginario colectivo. Se ha convertido en un punto de interés para investigadores de lo paranormal y curiosos que buscan experimentar en carne propia los misterios que encierra este pasaje subterráneo. Hoy en día,
El túnel forma parte de una ruta escénica que ofrece vistas impresionantes del océano Atlántico y las playas circundantes. Sin embargo, incluso bajo la luz del sol caribeño, la sombra de su pasado trágico y las historias de apariciones continúan atrayendo a aquellos fascinados por lo desconocido. La combinación de su belleza natural y su aura misteriosa lo convierten en un destino único, donde la historia y la leyenda se entrelazan, invitando a cada visitante a descubrir y quizás sentir los ecos del pasado que aún resuenan en el túnel de Oaxaca, la Capilla del Cristo Milagroso, en el centro del viejo San Juan, Puerto Rico, se alza una construcción pequeña pero icónica, la Capilla del Cristo. Esta capilla, situada al final de la calle del Cristo, ha sido durante siglos un símbolo de fe y devoción, envuelta en una leyenda que ha perdurado en el tiempo. La historia se remonta a mediados del siglo XVIII, alrededor de la década de 1750. Durante las festividades de San Pedro, era costumbre celebrar carreras de caballos a lo largo de la entonces llamada Calle Santa Catalina. En una de estas competiciones, un joven jinete, identificado en algunas versiones como Baltasar Montañés, perdió el control de su corcel, precipitándose junto con el animal por el acantilado al final de la calle. Don Tomás Mateo Prats, secretario de gobierno presente en el evento, invocó al Santo Cristo de la Salud en busca de ayuda divina. Milagrosamente, según la leyenda, el jinete sobrevivió a la caída, atribuyéndose su salvación a la intervención divina. Como muestra de gratitud y para conmemorar el milagro, se decidió erigir la capilla del Cristo en el lugar del suceso. Sin embargo, investigaciones posteriores, como las realizadas por Adolfo de Hostos, indican que el jinete no sobrevivió al accidente. En este contexto, la construcción de la capilla habría tenido como propósito principal prevenir futuras tragedias en ese peligroso tramo de la calle. La capilla, de estilo barroco, con influencias mudéjares, destaca por su fachada adornada y su interior íntimo. En su altar se encuentra un retablo tallado en madera que alberga una pintura del Cristo crucificado, acompañado por la Virgen María, San Juan y María Magdalena. Esta obra es atribuida al renombrado pintor puertorriqueño José Campeche, añadiendo un valor artístico significativo al lugar. A lo largo de los años, la Capilla del Cristo ha sido objeto de restauraciones y cuidados, manteniéndose como un sitio de peregrinación y recogimiento. Su presencia en el viejo San Juan no solo embellece el entorno, sino que también mantiene viva una leyenda que refleja la profunda espiritualidad y las tradiciones arraigadas en la cultura puertorriqueña. Hoy en día, la capilla es un punto de interés tanto para fieles como para turistas que buscan conocer más sobre las historias y leyendas que conforman el rico tapiz cultural de Puerto Rico. Al visitar este santuario, se puede sentir la atmósfera de devoción y misterio que ha envuelto a la Capilla del Cristo desde aquel fatídico día en el siglo XVIII, recordándonos la delgada línea entre la tragedia y el milagro, la leyenda del Pozo de Jacinto. En el litoral de Isabela, donde el océano entona su sempiterna melodía y el viento murmura secretos ancestrales, se halla una formación rocosa denominada el Pozo de Jacinto. Este lugar, esculpido por las manos del tiempo y las olas incansables, alberga en su interior una historia que ha perdurado en el alma del pueblo puertorriqueño. Cuentan los mayores que hace muchos años vivía en estas tierras un humilde jíbaro llamado Jacinto,
hombre de corazón noble y espíritu sencillo. Jacinto poseía una vaca que era su más preciada compañía y sustento. Juntos solían pasear por los verdes pastizales y las doradas playas, compartiendo silencios y miradas cómplices bajo el manto azul del cielo caribeño. Un día, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el firmamento de tonos ámbar y púrpura, Jacinto decidió llevar a su fiel vaca a pastar cerca de los acantilados que bordean el mar. La brisa salada acariciaba sus rostros y el murmullo de las olas componía una sinfonía de paz y serenidad. Jacinto, confiado en la calma del entorno, ató la soga de su vaca alrededor de su propia cintura, permitiéndole así moverse libremente sin temor a perderla. Sin embargo, el destino, caprichoso y a menudo implacable, tenía otros planes. Un estruendo repentino rasgó la tranquilidad del crepúsculo. Un trueno retumbó en el cielo, anunciando la inminente llegada de una tormenta. La vaca, asustada por el rugido celestial, se desbocó en un frenesí de pánico, corriendo sin rumbo fijo. Jacinto, unido a ella por la soga que los enlazaba, fue arrastrado sin poder resistirse, sus pies dejando huellas efímeras en la arena húmeda. La carrera desenfrenada los llevó hasta el borde mismo del acantilado, donde la tierra se encuentra con el abismo y el mar espera con sus brazos abiertos. Incapaces de detener su marcha, ambos, hombre y animal, se precipitaron al vacío, desapareciendo en las profundidades del océano, donde las aguas guardan celosamente sus secretos. Desde aquel fatídico día, la leyenda tomó forma en la voz del pueblo. Se dice que si uno se acerca al pozo de Jacinto y pronuncia su nombre en voz alta, mencionando también a su querida vaca, el mar responderá con furia contenida. Las olas se alzarán, golpeando las rocas con fuerza, como si el espíritu de Jacinto aún habitara en las profundidades, recordando su trágico destino y la inseparable unión con su compañera. Así, el pozo de Jacinto permanece como un testimonio silencioso de la estrecha relación entre el hombre y la naturaleza, y de cómo en un instante la armonía puede tornarse en tragedia. Es un recordatorio de la fragilidad de la existencia y de la importancia de respetar las fuerzas que rigen el mundo que habitamos. La leyenda de la cueva del indio. En la costa norte de Puerto Rico, donde el Atlántico besa con ímpetu las rocas y el viento susurra secretos ancestrales, se encuentra una formación rocosa conocida como la Cueva del Indio. Este lugar, ubicado en el municipio de Arecibo, es más que una maravilla natural. Es un santuario de historias y leyendas que han perdurado a través de los siglos, tejiendo un tapiz de misterio y espiritualidad en el corazón de la isla. Cuenta la tradición que mucho antes de la llegada de los conquistadores europeos, los taínos, habitantes originarios de Boriquén, consideraban la cueva del indio como un sitio sagrado. En sus paredes de piedra caliza dejaron grabados o petroglifos que representan deidades, espíritus y escenas de su vida cotidiana. Estas inscripciones son testigos mudos de una cultura rica y profunda, un legado que aún hoy inspira asombro y reverencia. Una de las leyendas más evocadoras asociadas a la cueva narra la historia de un valiente cacique taíno llamado Coaybay. Según el relato, Coaybay lideraba una tribu que habitaba cerca de la costa. Bajo su guía, la comunidad vivía en armonía con la naturaleza, pescando en las aguas cristalinas y cultivando la tierra fértil. Sin embargo, esta paz se vio amenazada con la llegada de los colonizadores,
quienes buscaban someter a los taínos y apoderarse de sus tierras. Quaibai, decidido a proteger a su pueblo y preservar su libertad, convocó a un consejo en la cueva del indio. Bajo la tenue luz que se filtraba por las grietas de la roca, los líderes de la tribu debatieron sobre cómo enfrentar la amenaza inminente. Fue en ese espacio sagrado donde juraron resistir y luchar hasta las últimas consecuencias por su tierra y su gente. La leyenda cuenta que durante una feroz batalla en la playa cercana, Quaibai fue herido de muerte. En sus últimos momentos, logró llegar a la cueva, buscando refugio en el lugar que había sido testigo de tantas decisiones cruciales. Allí, entregó su espíritu a los dioses ancestrales, y se dice que su esencia quedó impregnada en las paredes de la cueva, protegiendo el legado de su pueblo. Desde entonces, muchos aseguran que al adentrarse en la cueva del indio, es posible sentir la presencia de Quaibai. Algunos afirman escuchar susurros llevados por el viento, como si el espíritu del cacique aún narrara su historia a aquellos dispuestos a escuchar. Otros creen que los petroglifos cobran vida en la penumbra, revelando secretos ocultos a los corazones puros. La cueva del indio no es solo un testimonio de la resistencia y espiritualidad taína, sino también un recordatorio de la conexión profunda entre el ser humano y la naturaleza. Es un lugar donde el pasado y el presente convergen, invitando a quienes la visitan a reflexionar sobre la historia, la identidad y la importancia de preservar las raíces culturales. Así, en las entrañas de la roca milenaria, la leyenda de Quaibai y la cueva del indio perdura, tejiendo un puente entre generaciones y manteniendo viva la llama de una herencia que se niega a ser olvidada. La leyenda del río Sana Muerto. En el corazón montañoso de Puerto Rico, entre los municipios de Morovis y Orocovis, serpentea un río envuelto en misterio y tradición, el río Sana Muerto. Su nombre peculiar es el eco de una leyenda que ha perdurado en el tiempo, narrando un suceso extraordinario que desafía la lógica y alimenta el folclore de la isla. Hace muchos años, cuando las carreteras aún no surcaban la geografía puertorriqueña y los caminos eran sendas estrechas trazadas por el paso constante de los habitantes, una comunidad se vio enfrentada a la pérdida de uno de sus miembros. La tradición dictaba que el difunto debía ser llevado en procesión hasta el cementerio del pueblo, una travesía ardua que requería cruzar ríos y sortear obstáculos naturales. En aquella ocasión, un grupo de hombres se dispuso a cargar el féretro de madera rústica por los senderos empinados y resbaladizos. Al llegar al río que separaba su aldea del camposanto, la corriente se mostraba desafiante, pero la determinación de los portadores prevalecía. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Uno de los hombres, al pisar una roca cubierta de musgo, perdió el equilibrio. El féretro se deslizó de sus manos y cayó al río, con un estruendo que silenció a la comitiva. La madera se astilló al impactar contra las piedras sumergidas, y el cuerpo inerte del difunto fue engullido por las aguas turbulentas. El asombro se transformó en terror cuando, ante los ojos incrédulos de los presentes, el supuesto fallecido emergió de las profundidades, tosiendo y buscando aire desesperadamente. Los dolientes, presa del pánico, huyeron en desbandada, dejando atrás al hombre que minutos antes creían muerto. La confusión reinaba. ¿Había sido un milagro? ¿Acaso las aguas del río
poseían propiedades capaces de devolver la vida. Con el tiempo, la historia se propagó por los pueblos cercanos y el río fue bautizado como Sana Muerto, en alusión al prodigio acontecido sus aguas. Algunos creían que el río tenía poderes curativos, capaces de sanar incluso a los que habían cruzado el umbral de la muerte. Otros, más escépticos, atribuían el suceso a un error humano, sugiriendo que el hombre había sido enterrado vivo por equivocación. Hoy en día, el río Sana Muerto sigue fluyendo entre Morovis y Orocovis, y su leyenda perdura en la memoria colectiva de Puerto Rico. Es un recordatorio de la delgada línea entre la vida y la muerte, y de cómo, en ocasiones, la realidad puede ser más extraordinaria que la ficción. Es posible que jamás conozcamos la verdad tras las luces en el cielo, o si en verdad un ser sin cabeza deambula por las calles de Guayanilla. Pero las leyendas, al igual que los sueños, no siempre precisan una explicación. Ellas nos conectan, nos resguardan, nos instruyen y por encima de todo nos recuerdan que Puerto Rico está colmado de magia, incluso en aquellos lugares donde nadie presta atención. Gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima, 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 hasta la próxima.